así tan fundamental, tan relevante, nos parece que es un tema que trasciende al mundo de las finanzas específicamente, inclusive al mundo de la tecnología. Nos parece que es muy importante para entender el futuro de cómo va a funcionar el mundo y hasta cierto punto de cómo vamos a funcionar también nosotros como industria, en el sentido que muchos de estos elementos también tienen un impacto sobre el futuro de cosas que hacemos. Así que lo que voy a hacer es presentar rápidamente algunos de los principales resultados y aprendizajes. Hay mucha data que no tenemos tiempo de presentar, pero cualquier duda que tengan, obviamente, se pueden poner en contacto conmigo y se las comparto. Así que voy a mostrar primero un poco de la data y después voy a tratar de terminar mostrando algunas herramientas y algunas cosas un poco diferentes que hicimos para tratar de profundizar sobre algunos de los aprendizajes que fueron saliendo y que pueden ser relevantes tanto para este estudio como para otras necesidades de investigación, ¿sí? Así que bueno, lo primero que nos pareció interesante es el contexto en el cual se está dando este crecimiento de las criptomonedas. Cuando hablamos de América Latina vemos que hay un 75% de la gente que evalúa de forma negativa la economía, un 73% que desconfía del gobierno de su país, y esto es algo que vemos en todos los países de América Latina, se ve más fuertemente en algunos mercados que en otros, pero en líneas generales es bastante consistente a través de la región, ¿no? Por otro lado, tenemos un mercado en el cual solamente 1 de cada 4 latinoamericanos nos dice que se encuentra en una situación económica cómoda, con capacidad de ahorro, ¿no? O sea, uno de cada 4 solamente. Y hay un 50% aproximadamente que son personas que llegan a cubrir sus necesidades todos los meses, pero sin capacidad de ahorro, o esa capacidad de ahorro es muy eventual, ¿no? Puede ser alguna changa que hagan o algún aguinaldo o alguna cosa temporaria, ¿no? Y nos parece muy interesante este segmento y vamos a hablar un poco más sobre eso después, pero básicamente es un segmento que, bueno, usando la palabra en inglés, está completamente underserved, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de las finanzas. Hoy no es un segmento para el cual hay productos y servicios disponibles que les permiten hacer pequeñas inversiones con este dinero, ¿no? Y lo que también nos parece bastante relevante es que dentro de ese contexto hay un conocimiento bajo de las criptomonedas, pero en general hay un conocimiento bastante bajo de todos los productos financieros para los consumidores. O sea, la gente no sabe muy bien, más allá de ahorrar en moneda extranjera o de comprarse una casa, o si llegan a esa posibilidad, en cuanto a las inversiones no hay muchas alternativas disponibles o fáciles para los consumidores, ¿no? Ahora, lo que sí nos parece muy interesante es que cuando pensamos en los consumidores latinoamericanos hay un interés enorme por las criptomonedas. Vemos que en lugares como Brasil o en Argentina el 29 o el 28% de las personas muestran un interés por las criptomonedas. Cuando comparamos esto con Estados Unidos, el valor es solamente del 12%, y cuando lo comparamos con los hispanos en Estados Unidos, ese valor es solamente del 17%. ¿Y qué nos dice eso? Hasta cierto punto que obviamente el contexto juega un rol importantísimo, ¿no? Y que las realidades de nuestra región generan un interés aún mayor por todo este mundo, ¿no? Y eso se ve un poco en los valores de compra. Estos números están inflados por el hecho de que lo hicimos en un target ya relativamente alto, ¿no? Pero en líneas generales vemos que 1 de cada 4 consumidores latinoamericanos ha comprado alguna criptomoneda o ha hecho algún tipo de compra o venta con criptomonedas, y nos parece interesante ver que cuando vemos eso a nivel por edad, por ejemplo, aunque los niveles son más altos entre los consumidores jóvenes, la diferencia más importante en realidad no la vemos tanto por la edad de los consumidores, sino que por los países. Entonces podemos ver que un país como Chile, que es más estable económicamente, que el interés es menor que en países como Argentina o Brasil, donde esa estabilidad es menor, ¿no? Así que eso es un punto interesante en líneas generales que encontramos. Ahora, cuando hablamos de las criptomonedas y cuáles son los drivers de compra, los principales drivers de compra son bastante particulares, ¿no? Por un lado, está la facilidad de uso. Hoy existen plataformas que hacen muy fácil la compra o venta de criptomonedas, no tanto así otros servicios financieros. Hay un alto porcentaje de gente, y vamos a hablar más sobre eso, que realmente se siente identificado con las criptomonedas y lo ven como algo como para ellos. Pero lo que no es un driver de compra tan fuerte, por ejemplo, es la volatilidad, ¿no? O sea, la volatilidad que uno se imagina podría ser una barrera, en realidad es hasta visto como un pequeño driver de compra, y no es visto como una barrera, ¿no? Vemos que solamente el 5% de las personas nos dicen que sea una inversión arriesgada es una barrera para participar. Ahora, sí vemos un porcentaje muy alto de gente
que ven la confusión alrededor de esto, y les voy a contar un poco más sobre eso en un segundo, como la principal barrera, ¿no? Que todavía es una cosa muy, pero muy confusa. Así que vamos a tratar de dividir esto en dos segmentos y vamos a hablar primero de los compradores de criptomonedas, que representan este 24% en nuestra muestra. Pero inclusive a veces cuando hablamos de los compradores nos imaginamos a personajes que son completamente antisistema, que realmente creen que los gobiernos no pueden aportar nada, que están como tratando de romper con el molde. Y en realidad vemos una situación bastante particular y vemos dos perfiles interesantes. Por un lado vemos a los fanáticos, personas que realmente están muy involucradas en este mundo, y ahora van a ver un corto video sobre esto, pero también vemos un segmento al que llamamos los ahorristas 2.0, y hay diferencias bastante significativas entre estos segmentos. A ver, ¿cómo funciona? Para mí, casi, cuando es a nivel personal, creo que inversión y ahorro van casi de la mano. Tenía ahorros y sabía que si los dejaba, sí, pues iban a valer menos cada vez. Sí, es una forma primero de dolarizar el dinero que uno gana. Entonces tal vez la criptomoneda era un respaldo un poquito más fuerte, con tasas de rentabilidad muy superiores a las comunes. Yo sabía que era más a tipo apuesta, ¿no? O sea, que era algo, pues, no a la segura, no era una inversión 100% segura, pero es que igual era bastante poco, entonces... Digo, no es una inversión que yo espere sacarle muchísimo provecho, estoy aprendiendo y en el momento en el que me vuelva más profesional, pues igual y ya me empiezo a arriesgar con cifras más grandes, ¿no? Entonces ahorita sinceramente no me duele demasiado, más bien es como un jueguito y estar aprendiendo, que yo creo es lo más importante. Las criptomonedas son como menores los plazos, como en general, en comparación a otros tipos de inversiones. Le hago trade a las monedas, porque tú, no sé, pues compré, por darte un ejemplo, compré 50, bajó a 30, esperé, llegó a 50, recuperé, volví a tener liquidez, ¿sabes? Não, teve os momentos de perca, né? Que a gente fica desanimado, né? Tudo que sobe tem que descer em algum momento. Então a gente espera que algum momento vai descer. E se você estiver despreparado emocionalmente, você não sobrevive no mercado. No sé si va a ser el fuerte de mi vida, pero siempre voy a estar trabajando con las criptomonedas. Ah, com certeza eu me tornar um multimilionário não só com cripto, mas com outras coisas. Mas essa é a minha expectativa. Espero que cada vez vaya encontrando más ventajas en el mercado que las pueda aprovechar. Bueno, entonces, vimos primero un video que representa a los ahorristas, después vimos otro que habla de los fanáticos, ¿no? Y lo que vemos en ambos casos es que realmente tienen perfiles bastante diferentes, pero sí comparten algunas cosas, ¿no? Y principalmente una de las cosas que comparten es que realmente ven en las criptomonedas algo que tiene que ver con la financiación del futuro y como algo sobre el futuro, ¿no? Ahora, lo que sí es sumamente relevante es que los montos invertidos aún son muy bajos en la región. Estamos hablando en promedio de que más de la mitad de los compradores tienen invertidos menos de $1.000, y solo un poco más del 20% ha invertido más de $2.000 en esto, ¿no? Así que es bastante interesante esto, ¿no? Pero en general hay como un desconocimiento bastante alto sobre las criptomonedas. Ahora, una de las cosas que nos parece, y voy a ir adelantando porque me están diciendo acá que ya estamos cortos de tiempo, es que dentro de los no compradores, ¿sí? Se comparten muchas del interés, pero básicamente la gran barrera que vemos es la de la confusión, ¿no? Como una falta de entendimiento de cómo funciona. Pero cuando hablamos con estos consumidores también nos dicen que el 66% creen que las criptomonedas son para gente como ellos, ¿no? O sea, realmente se sienten identificados y querrían poder pertenecer mucho más a este mundo. Ahora, como les decía, ¿no? La principal barrera tiene que ver con principal barrera y principal oportunidad, ¿no? Por ayudarlos a entender cómo funciona, cómo pueden hacerlo de manera segura, y por ahí viene un poco el camino. Entonces, como conclusiones generales, y ahora les voy a contar otra cosita más, vemos básicamente
5 aprendizajes importantes. Primero, creemos que hay un espacio para nuevos productos y servicios que sigan desarrollando esta industria en la región. Hay un interés bastante grande y en ese sentido hablamos de que tal vez estamos entrando en una etapa de masificación. Ahora, lo que sí creemos es que hay como muchas barreras que están fuertemente arraigadas, y ahora les voy a mostrar un poquito más sobre eso emocionalmente, que limitan el crecimiento de esto, pero dentro de eso vemos que hay un espacio muy interesante para lo que se pueden llamar las microinversiones, ¿no? Que básicamente permiten atraer a nuevos segmentos de consumidores al mundo de las inversiones con baja capacidad de ahorro básicamente en una industria que hoy no les ofrece y no les acerca productos regularmente, ¿no? Y la clave de poder lograr eso está en la seguridad, no tanto en la falta de volatilidad, que todos entienden que hay una volatilidad muy alta en este mercado, pero que realmente los consumidores están buscando resguardar y darle seguridad a sus inversiones a través de mayor transparencia, de mayor información y de recibir asesoramiento y educación. Y para terminar, lo que quería mostrarles es algunas pequeñas cosas que hicimos como parte de este estudio para tratar de profundizar sobre los insights, ¿no? Y algunos de ustedes seguramente saben que Daniel Kahneman, que es un psicólogo, ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo en Behavioral Economics, creo que en el 2001. Y básicamente todo su posicionamiento se plantaba en que no somos seres racionales o el Homo economicus no existe, ¿no? Y que realmente una gran parte de nuestras decisiones se basan en decisiones de sistema 1, ¿no? De emociones inconscientes, decisiones que tomamos rápidamente, de manera involuntaria, de forma asociativa. Nuestra forma de responder al mundo es bastante implícito. Y por otro lado, una pequeña parte de nuestras decisiones son racionales. Ahora, la investigación de mercado, por definición, o en su gran mayoría, busca que los consumidores racionalicen sus comportamientos, ¿no? Pero entonces, este tema de la velocidad y del tiempo nos parece muy relevante y básicamente lo que testeamos en este estudio, o una cosa que hacemos regularmente en nuestros estudios, es usar un algoritmo que nos permite medir el tiempo de respuesta para tratar de entender un poco mejor qué tan involuntaria, qué tan inconsciente, qué tan emocional es también la respuesta, y vemos algunos datos interesantes en ese sentido. Lo primero que vemos es que hablábamos del alto nivel de enojo que hay o de percepción de que la situación económica de los países es mala, ¿no? Y en realidad lo que vemos es que la respuesta implícita, en este caso, o sea, la respuesta inmediata, es muy, muy, muy alta, ¿no? Y esto lo que nos está diciendo es que hay una idea muy arraigada de malestar, ¿no? Y que el enojo no puede disimularse. Y en ese sentido, cualquier trabajo para revertir eso requiere un esfuerzo muy, pero muy importante. Y eso obviamente facilita inclusive el desarrollo de algunos espacios como el de las criptomonedas, ¿no? Y por otro lado, cuando hablábamos de la confusión y que la gente se siente confundida en algunos casos, particularmente en el caso de los no compradores, vemos que eso es bastante claro también cuando medimos el tiempo, ¿no? Cuando le preguntamos a la gente, a los compradores de criptomonedas, la asociación con este atributo de confuso, tardan hasta 5 segundos en promedio para darnos una respuesta. Y cuando le preguntamos a los no compradores si esto es confuso, tardan 2 segundos. O sea, hay una velocidad de respuesta muchísimo más alta, ¿no? Y lo interesante de esto, no solamente que nos permite entender mejor las barreras a las criptomonedas o las oportunidades que pueden haber, pero que también esto tiene montones de aplicaciones para otras cosas, ¿no? Medir el tiempo y poder entender esta respuesta implícita nos ayuda muchísimo en montones de tipos de investigaciones. Nos ayuda, por ejemplo, a entender mejor las respuestas en sociedades en las cuales hay un alto sesgo de cortesía, ¿sí? Yo siempre uso el ejemplo de Brasil. En Brasil, los consumidores brasileños les gusta todo lo que les muestres, ¿no? Cuando tenés un 95% de top to box de cualquier pregunta, es muy difícil a veces concluir algo. Pero medir el tiempo de respuesta nos da una buena idea de qué tan arraigado está realmente ese interés por la propuesta que uno le muestra, ¿no? Medir el tiempo de respuesta también en preguntas incómodas o sobre temáticas polémicas también nos permite profundizar y tener como una capa adicional de entendimiento de lo que está sucediendo. En situaciones de elección o de trade-off, cuando testeamos dos conceptos, muchas veces nos dan iguales, nos cuesta tomar una decisión, y el tiempo de respuesta también nos puede ayudar a entender cuál es realmente la que más conecta con el consumidor automáticamente, y eso obviamente parado enfrente de una góndola también puede tener un impacto bastante significativo. Y también nos permite agregar matices
a indicadores claves que usan las empresas, como el NPS, la preferencia, la consideración, que también son muy criticadas porque no siempre agregan demasiado valor, más allá a veces de ayudar a las empresas a definir el pago de bonuses o ese tipo de cosas, ¿no? Así que en líneas generales, más allá de lo que son las criptomonedas y el análisis que hicimos ahí, la utilización de estas herramientas del sistema de System One y particularmente lo que tiene que ver con la evaluación del tiempo de respuesta nos permite una profundización muchísimo mayor sobre prácticamente cualquier pregunta de negocio que tengamos. Así que bueno, ahí estamos. Gracias a todos.